Bueno, el día de hoy vamos a seguir continuando en nuestra serie Amor Torcido y en la semana primera hablamos sobre dos voces, la voz del diseñador y la voz del engañador. La voz del engañador nos trajo muerte, pero la voz del diseñador trajo vida, trajo creación. La voz del diseñador es la voz de confusión. Y en esta mañana yo quiero escuchar la voz de Dios esta mañana en el tema de homosexualidad. Y quiero escuchar la voz de su voz en un tema bastante confuso en este mundo, en la cultura, incluso en la iglesia. Y vemos que la cultura está confundida porque hemos visto un gran cambio en nuestra nación. La generación X, mi generación, de acuerdo de la estadística, el 4.1 de la población es homosexual. Pero si vas a la generación millennial, esa estadística se dobla. De hecho, es 10.5 de esa generación se identifica como homosexual. Y si vas a la generación Z, es de la generación de la persona de 14 hasta ahora. Se dobló otra vez, 20.8, lo que no quiere decir que si esa tendencia sigue creciendo, la generación alfa son las personas de 13 en adelante. Es más del 30% de las personas van a ser homosexual. Y eso es un cambio tremendo que nos está mostrando que hay mucha confusión y que hay un tiempo de mucha confusión de manera masiva y que hay un problema y estamos confundidos. Y la otra confusión que encontramos en la iglesia, porque tenemos dos tipos de respuesta. O respondemos en condenación y lo ponemos el tema de homosexualidad como el peor pecado de todos y ponemos los otros como pequeños. Y por eso es que la cultura nos ve como una voz llena de odio y tratan de silenciarla. Y no podemos, y así no pueden escuchar la voz del evangelio. Y la otra manera que la iglesia mira la iglesia trata de comprometer los principios bíblicos, y tenemos muchas iglesias en nuestra cultura que tratan de abrazar esa posición homosexual y se van yendo y alejando de la posición verdadera que dice la Biblia, como Andy Stanley, que están afirmando que la homosexualidad dentro de la iglesia es normal. Y cualquiera de esas dos respuestas están malas y no es de la voz de Jesús. Y por eso es que nosotros, en vez de estar condenando y señalando, tenemos que mostrar gracia. Es para ir en contra de algunos tipos de pecados y elevarlos a pecados que nosotros mismos cometemos. Y yo solo quiero recordarle que cuando hablamos de homosexualidad, no estamos hablando no simplemente una ideología, estamos hablando de vecinos y de amigos y de familiares y hijos e hijas que están luchando. Y cuando nosotros comenzamos a hablar a esa gente en vez a la gente, es cuando comenzamos a no ver que estamos apuntando a gente que tiene luchas con su sexualidad. Pero de repente olvidamos la homosexualidad, y eso tampoco es amor, porque dejamos que una persona dejen de mirar de esa manera, y tenemos que mirar como Jesús, de hablar la verdad, pero con gracia. Que hay un cariño, pero también hay una convicción. Y eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Y quiero comenzar donde terminamos la semana pasada. Y por eso es que esto es una serie, porque nosotros vamos a comenzar a seguir entendiendo lo que hemos venido aprendiendo. Y el sexo y el matrimonio es un regalo diseñado por Dios. Estos son lo que vimos las semanas pasadas. El sexo por diseño es por el matrimonio, y lo que quiere decir es que el sexo fuera del diseño de Dios, que es el matrimonio, es un pecado, que es un hombre y una mujer unidos por como un pacto
unidos para siempre. Y por eso es que el sexo y el matrimonio es diseñado para Dios, y el sexo dentro del matrimonio es la bendición que Dios da para un hombre y una mujer que toman un pacto delante de Él. Y lo que está fuera de eso es pecado. Así que lo que quiero enseñar es el punto verdadero de esto, o la verdad central de esto, con 3 aplicaciones diferentes que nos ayuda a cualquiera que está luchando con cualquier tipo de pecado sexual y pueda encontrar sanidad y liberación. Lo primero es, la homosexualidad es un pecado porque está fuera del diseño de Dios. La homosexualidad es un pecado porque está fuera del diseño de Dios. Así que la semana pasada vimos esa verdad, que tenemos que llegar a esta conclusión lógica de decir, y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de eso. La Biblia es consistente y siempre dice lo mismo con respecto a la homosexualidad, de principio hasta el final. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Así que vamos a ver, lo vimos en Génesis 1 y 2, que el sexo fue creado para ser utilizado y disfrutado dentro del pacto del matrimonio. Y en Sodoma y Gomorra es un ejemplo, pero es uno de los ejemplos de que tienen muchos pecados, pero la homosexualidad es una de las cosas más fuertes y de los pecados más predominantes dentro de esa ciudad. Y la consecuencia de esos pecados es la homosexualidad. Pero lo importante de saber es que cualquier desviación sexual es llamado pecado y las consecuencias son consistentes. Y por eso es que Dios no eleva ningún pecado sexual sobre otro, pero en la homosexualidad es consistente. Y es bien claro que la homosexualidad es un pecado porque está fuera del diseño de Dios. Pero yo me quiero enfocar en este momento es Levíticos y eso para que tú lo veas, pero quiero que tú lo veas en un momento lo que dice Jesús y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y la razón por la que yo quiero comenzar con Jesús es que mucha gente dice que el Antiguo Testamento está hablando que el Antiguo Testamento es bien fuera de moda y bien viejo, pero en cambio Jesús, él habla de amor, de aceptación, y lo que se dice es que Jesús nunca habló sobre el homosexualismo y Jesús tampoco habló explícitamente sobre esto, pero la mentira del enemigo en la cultura es como busca a Jesús como no habla textualmente y específicamente de homosexualismo. Y lo que hace la cultura es, como Cristo no habló de eso, lo está afirmando. Porque él habló sobre amor, gracia y misericordia. Pero como él no habló explícitamente de eso, no lo afirma, no lo aplaude. Y si hablamos hablando sobre el silencio de Cristo sobre el tema, y ese es el argumento más débil que puede haber. Y por ejemplo, y vamos a hablar unos problemas de esto, de no hablar sobre un tema específico. Número 1, no podemos saltar de que Jesús está saltando porque no habló de un tema. Porque, por ejemplo, Jesús nunca explicó sobre el abuso matrimonial o de explotación humana o tráfico humano, y ya como tampoco habló de pedofilia, entonces Jesús está diciendo que está bien. No. Y esto es, como no habló de temas específicos, entonces no significa que él está afirmando eso, y sería absurdo para nosotros pensar eso. Y por eso nosotros no podemos llegar a esa conclusión de que como Jesús no habló explícitamente del homosexualismo, entonces podemos hacer ese salto. Porque Jesús tampoco habló de muchas áreas y no significa que él la aprueba. Y el segundo problema con ese aspecto que se dice,
no podemos tomar la palabra de Cristo en contra del resto de la Escritura. Y aquí está el problema. Pero muchas de las personas elevamos las letras rojas, que significa lo que las palabras textuales de Jesús, por el resto de las letras negras, y lo que entendemos es que no significa que en los originales la persona que estaba escribiendo la Biblia tenía un lapicero rojo y comenzó a escribir todas las palabras de Jesús. No. Las letras rojas y las letras negras, todos son palabras de Dios. Y por eso es que Juan dice en Juan capítulo 1, en el principio fue el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y la palabra se hizo carne y vivió en medio de nosotros. Y lo que nos está diciendo es que Jesús es la encarnación de la palabra de Dios. Y por eso cuando tú ves una escritura de cualquier tema, Jesús es la palabra que lo inspiró. Es la encarnación de esa palabra. Él es la palabra viviente de Dios. Y otra cosa que tú tienes que entender, el argumento del silencio, es que muchos afirman, y Jesús afirmó en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones, y de hecho ¿cuál es la Biblia que Jesús enseñó en su tiempo? El Antiguo Testamento, porque era la única. Así que el Antiguo Testamento fue afirmado todo el tiempo por Dios, y por eso es que Él siempre estuvo a favor de todo lo que decía el Antiguo Testamento. Y de hecho, cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él ¿cómo venció? Mencionó la palabra de Dios, mencionó el Antiguo Testamento. Y uno de los que las palabras que específicamente está hablando del Antiguo Testamento, acerca del Antiguo Testamento, es en Mateo 19. Vamos a ver Mateo 19, y si no va a estar en la pantalla, pero miren lo que dice aquí, lo que él afirma del Antiguo Testamento. En el versículo 4 dice: ¿no has leído en las Escrituras? No has leído, está hablando de las Escrituras, del Antiguo Testamento. Y está hablando de Génesis, y dice: ¿no has leído que los creó? Desde el principio lo hizo varón y hembra, los hizo. Y eso es lo que está hablando, varón y hembra, de lo que está hablando en Génesis. Y por eso dijo: hombre dejará al padre y la madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y eso fue lo que predicamos la vez pasada. Lo que Jesús está diciendo aquí es que Él está afirmando el diseño del matrimonio y del sexo. Y por eso es que en Marcos 7, Jesús describe el pecado que nosotros cometemos, que viene del deseo. Y Él hace una lista que sale de nosotros, que es inmoralidad sexual. Y si tú viniste la semana pasada, cuando hablamos de los pecados inmorales, la palabra griega es porneia, por cualquier actividad sexual fuera del diseño de Dios, ya sea mental, físico, o ya sea homosexualidad, o o pecado heterosexual, no importa. Cualquier desviación del diseño de Dios es pecado, es llamado así, de esta manera, una pecado sexual. Pero no quiero que tú entiendas esto, o que mal entiendas esto. La Biblia no puede ser más claro acerca de lo que piensa de la sexualidad. Y Jesús no pudo ser más claro. Él reconoció que cualquier actividad sexual fuera del diseño de Dios es pecado, incluyendo homosexualidad. Ahora, lo que yo quiero hacer, mirando la posición de Cristo, podamos ver también la posición del apóstol Pablo, porque siempre escuchamos del Antiguo Testamento, pero ahora vamos a hablar de Pablo, que es una de las voces más predominantes del Antiguo Testamento. Yo quiero que dice Pablo acerca de esto, porque Jesús va
va más allá de luchar con el pecado, pero él también él habla sobre la raíz de cualquier pecado sexual. No solamente un pecado, pero de dónde viene eso y por qué es tan común en el mundo. Y por eso nos vamos a ir a Romanos 1:18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que se conoce de Dios les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y esto es lo que Dios está tratando de decir. Pablo está tratando de decir. No hay excusa de decir que no hay un Dios. Si tú ves una pieza de arte, tú dices que tuvo que haber un artista, y pasa lo mismo con la creación. Tú ves una creación tan hermosa y tiene que haber un creador. Y eso fue lo que pasó. El alma humana tiene el conocimiento de que hay un creador al ver la creación, pero por su pecado hemos suprimido la voz de Dios y pensamos de que nosotros somos los que estamos a cargo de todo, somos los jefes de la creación. Y mira lo que dice el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que por el resultado de adorar a la creación en vez del Creador, Dios nos dio al pecado. Ahora tú me puedes a mí, Dios dijo, tú me puedes rechazar, pero yo te voy a dejar que tus apetitos sexuales para que tú puedas llegar a sentir ese pecado y al final darte cuenta de que necesitas un Salvador. Al final necesitamos a Él. Y mira lo que dice el versículo 26. Por esto Dios, y yo quiero que entiendan, Él está hablando del versículo 24 y 25 acerca de la impureza. Así que, ¿qué es esta impureza? Cualquier tipo de actividad sexual fuera del diseño de Dios, que es el matrimonio. Así que el progreso o el resultado es esto. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y Él dejó que el pecado diera su curso. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra de la naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así que eso es lo que dice específicamente. Nuestro pecado nos ha guiado a todo tipo de desviación sexual. Dios dejó que esa rebelión pecaminosa siguiera su curso y últimamente nos llevara al homosexualismo, que sea lo que predomina en la nación, en la humanidad caída. Así que el pecado te lleva hacia una dirección. Y si tú estás buscando que está adicto a cualquier tipo de sexualidad fuera del plano de Dios, y tú no vas a levantarte un día y tú vas a ser un adicto a la pornografía, no. Un día tú haces un clic, al día siguiente haces otro clic y eso te va haciendo como una bola de nieve y cada vez va más profundo y más oscuridad. Y es lo mismo en cualquier pecado sexual. Es una progresión. Y esta es la evidencia que esa progresión donde vivimos como cultura, de cómo la inmoralidad sexual, ese pecado está llevando. Mira lo que dice el versículo 32. Mira lo que dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, de que los que practican tales cosas, o sea, hay una consecuencia y la humanidad entiende, dice, no solamente los que practican tales cosas reciben la aprobación. Y esto no es lo que pasa en nuestra cultura. No solamente nos da permiso tener desviaciones sexuales, pero no solamente homosexualismo, sino en cualquier cosa. Lo aplaudimos y lo celebramos.
Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y esta es la evidencia de nuestra naturaleza pecaminosa, que estamos prontos para pecar. Y si tú piensas que esta carta está simplemente destacando la homosexualidad, recuerda que Dios nos dio para que sigamos experimentando esto. Y también lo hace no solamente con el homosexualismo, sino con cualquier tipo de pecado heterosexual. De hecho, en Corintios dice que hay una pareja que se está acostando con la esposa de su hijo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? No, pónganlo. Si no se arrepiente, échalo de la iglesia y déjalo para que Satanás, para que él pueda ser redimido. Pero si tú te das cuenta, si el pecado lo dejas seguir, va hacia una sola dirección. Pero no solamente con la homosexualidad. Y yo quiero que tú me entiendas esto. Y quiero que es importante ver. La pregunta que muchos se hacen es, y vamos a hablar específicamente de homosexualidad. El gran pensamiento es, si Dios me hizo de esta manera, entonces ¿por qué no puedo actuar así? Pero ¿por qué Dios me dio esos deseos que no quiere que yo actúe y que viva de la manera? Entonces la idea es que si yo siento esos deseos vinieron de Dios, y si Dios me dio esos deseos y no quiere que yo actúe así, déjame ayudarte. Dios no te está dando esos deseos para ese tipo de sexualidad. Nosotros lo heredamos de nuestros primeros padres, que son Adán y Eva. Y eso lo ha visto, en la psicología se ha visto naturaleza versus cómo hemos sido criados. Y la cuestión es, ¿yo crecí con esto o es la parte de mi crianza? Y ha sido creado, hemos alimentado esos deseos, o eso tal vez lo ha sido heredado, o que yo nací con eso. Y déjame darte mi respuesta. Sí. Sí a las dos. Y le voy a decir esto. Realmente no importa lo que diga yo. ¿Y qué significa que los dos? La Biblia dice que si tú realmente quieres ver la raíz de lo que tú eres y lo que tienes que volver. Pero tienes que volver antes de tu niñez. Tienes que ir al jardín del Edén. Y cómo Dios puso los límites de nuestra vida. Y nuestra imagen de ser a imagen y semejanza de Dios y de ser obediente a su mandamiento. Nosotros decidimos ser pecaminosos, así que hemos sido nacidos con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza que te lleva en contra de la voluntad de Dios. Y por eso es que en Romanos 3:23 dice, cuando todos pecamos hemos sido sacados de la gloria de Dios. Esa es nuestra naturaleza, nacimos de esa manera. Ahora, ¿ha sido alimentado? Sí. Y mi experiencia que he tenido en mi vida moldean el tipo de pecado que yo cometo. Así que muchas de las experiencias que yo vivo pueden moldear los pecados con los que yo lucho. Y pueden que ustedes no me crean, pero la capacidad de cada pecado vive en cada persona. La capacidad de cada pecado vive en toda persona, porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Y pueden ser cosas en nuestra vida que hemos experimentado, cosas que nos han pasado, que causan algunas tendencias que se levantan de nosotros, y vivimos con esos deseos y con esas batallas en el día a día. Pero una persona que diga, yo nací de esta manera, sí naciste, pero no naciste porque Dios te hizo de esa manera. Tú naciste de esa manera porque tienes una naturaleza pecaminosa. No puede ser pornografía, homosexualidad, cualquier pecado tiene una lucha contra el pecado, es porque tiene una naturaleza pecaminosa. Pero por eso vino Cristo a este mundo, para redimirnos y para darnos una nueva vida y que tengamos unos nuevos apetitos. Y esta es la verdad, Hay esperanza para todos nosotros. Y muchos de nosotros leemos Romanos capítulo 1, y más si tienes una diferencia de posición contra el homosexualismo, y tú dices, wow, pero ¿por qué él es tan fuerte?
Y porque está hablando de que merecemos la muerte y es tan fuerte. Pero no es tan difícil de ver, porque a veces la manera más amorosa de hablarnos es cuando nos muestran el pecado como pecado. Si nosotros vemos la vida tras los lentes de Dios y Él nos muestra lo que tenemos que hacer, pero cuando Dios nos dice y expone esos pecados, estás en la dirección equivocada, es una dirección que lleva al pecado, entonces es una invitación de Dios para una relación con Él. Dios nos invita a una relación y nos está mostrando las malas noticias de nuestra condición. Pero Él está hablando a partir del capítulo 3 y el resto de Romanos de las buenas noticias de Jesucristo, que aunque somos pecadores, somos amados. Y aunque merezcamos muerte, Él nos da la vida eterna. Y mira lo que dice el capítulo 5, 6. Y por lo que nosotros éramos enemigos de Dios, mira lo que dice, porque Cristo cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Pero Dios nos muestra su amor para que nosotros, en que siendo pecadores, y piensa esto, cuando aún éramos pecadores, ¿cuál pecado? Cuando éramos adúlteros y tenemos homosexuales, Dios murió por nosotros. ¿Eso no son buenas noticias? Y sigue en el 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero hay un regalo que Dios nos da, dice, en el 6:23. Perdón, en el 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carta, sino al Espíritu. O también dice en el capítulo 10:13, cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, sin importar qué pecado tú tengas. Cualquiera que invoque el nombre del Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y quiero que me miren, el mensaje del Evangelio para los homosexuales no es un mensaje de condenación. Es un mensaje de salvación. Es una invitación a una relación. Y la misma sangre de Jesucristo que fue derramado por mi pecado, fue derramado por los pecados del mundo, sin importar qué pecado sea. Y Pablo nos está haciendo un favor de resaltar el pecado, porque Él nos está mostrando el tipo de Salvador que tenemos. Y esta es la gracia en medio de esta verdad. Yo quiero hacer algo. Yo quiero darte un poco de esperanza esta mañana. Tú sabes, vemos a Pablo en el Antiguo Testamento, vemos a Jesús en el Nuevo, a Pablo en el Nuevo Testamento. Y quiero, como una sombrilla, y estamos hablando del homosexualismo, pero hay una oportunidad de libertad del pecado. Si cualquiera de ustedes está pasando por un pecado o una lucha contra un pecado sexual, y te voy a decir, en la iglesia, el pecado más predominante es el pecado heterosexual, o sea, entre parejas del mismo sexo, de diferentes sexos. Y sé que podemos tener en este lugar diferentes clases de pecados sexuales. Lujuria que está o tu pensamiento que están llenos de pecado, pero hay una esperanza para ti. ¿Y cuál es la solución? Tú te preguntas, ¿cómo yo encuentro ayuda en medio de esta lucha tan real? Para eso que están escuchando y están tratando de escapar de una vida homosexual o cualquier tipo de pecado sexual, hay esperanza para ti. Yo te quiero dar 3 verdades que yo creo que te va a ayudar, 3 aplicaciones que te van a ayudar en esta mañana. La primera es, yo quisiera que lo escribieras. La primera es, hay una diferencia entre atracción y acción. Hay una diferencia entre atracción y acción. Vamos a volver a Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los practican, ¿qué dice? Practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también se complacen con los que, ¿qué? Con los que practican. La palabra es practicar.
está hablando de acción, un estilo de vida, un comportamiento repetitivo en nuestras vidas. Y tenemos que ver que hay una diferencia entre nuestra atracción y nuestra acción. Hay una diferencia entre nuestro deseo y lo que hacemos. Hay una diferencia entre tentación y pecado. La tentación te lleva al pecado, pero no es pecado en sí mismo. Y si es así, Jesús fuese un pecador, ¿pero qué? Él fue tentado, pero nunca pecó. Así que muchos de nosotros podemos suspirar, porque muchos de nosotros recibimos muchas tentaciones, pero hay una diferencia entre la atracción y acción. Así que hay una persona que está luchando con un pecado de inmoralidad sexual. Eso no es un pecado tener el deseo o una acción, pero eso no es un pecado. Pero lo que haces con esa atracción te lleva al pecado. Es lo que tú haces con esos deseos que te lleva al pecado. Cuando hay una atracción en tu vida y si tú actúas de esa manera con la imaginación y con la lujuria o haces algo físico con tu cuerpo y pasas de atracción a acción, con lo que hace la atracción pecado. Pero la atracción en sí misma no es pecado. Y todos sabemos que si la atracción fuera del diseño de Dios es pecado, entonces no hay una persona que está salva. Porque si tú eres una persona casada y si alguna vez fuiste atraído a una persona, estás en problemas, pero esa atracción, escucha, es solamente lo que es una tentación. Y tenemos que diferenciar entre esas dos cosas. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Y eso es lo que la Biblia nos dice y el Evangelio nos invita. Y hay una palabra que nos gusta hablar, que es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cambiar de dirección. Ya no voy a hacer más esto y voy a ir a esta dirección y voy a perseguir a Jesús. Así que el arrepentimiento es actuar sobre mi deseo y voy a reunirme ante Cristo y ahora voy a hacer lo que Él quiere. Voy a hacer lo que Él pone en mi corazón. Ya no voy a hacer y a seguir esos deseos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrepentirnos, vamos a darle la espalda a esos deseos y nos vamos a rendir ante el Señor y confiar en su muerte y resurrección. Nos dio libertad y gracia. Y la gracia cubre nuestro pecado y por eso nos da fuerza en nuestra nueva naturaleza. Y por eso podemos darle la espalda a la antigua naturaleza y que decirle no al pecado y sí a las cosas que Él dice que sí. Y esta tensión en nuestra vida, y esto es lo que pasa, y esa atracción y deseo tal vez nunca te dejen, pero ya no te tienen que controlar a ti, a tu vida. Ahora mismo, tú puedes entender esos deseos, esas tentaciones, y dejar que las acciones se conviertan en la accionar de Cristo en tu vida. Podemos dejar esa oscuridad y caminar en una nueva vida. Y esto es el argumento que se convierte en la confusión de la cultura. La gente llega, oye, no, pero estos son mis deseos. Yo estoy atraído a este tipo de pecado. Yo siento esto en mi corazón. Y esta es la sexualidad que yo tengo. Y eso es lo que hay en mi corazón. Y entonces dice, yo estoy suprimiendo mi deseo. Yo no estoy diciendo que suprimas tu deseo. Yo te estoy diciendo que mueras a ti mismo. Y bueno, yo no, Jesús lo está haciendo. Pero un segundito. Pero si yo estoy suprimiendo esto y estoy muriendo a esto, y yo no estoy siendo yo, y esto es lo que dice la cultura. Esto es lo que yo soy. Esos son mis deseos y yo quiero que puedas entender en esta verdad y esta es la verdad número 2, si tú estás tomando nota. Hay una diferencia entre atracción y acción, pero la segunda es, tú no eres definido por tus deseos sexuales. Tú no eres definido por tus deseos sexuales. Vivimos en una cultura que pensamos que nuestros deseos sexuales nos definen quiénes somos.
Y nuestra identidad no está basada en nuestra sexualidad. ¿Escuchaste? Mira, quiero que me miren un segundito. Tu identidad no está basada en tu sexualidad. Tu identidad no está basada en los deseos que tú tienes o en la atracción o en las afecciones que tienes. Y esto es lo que dice la cultura, y lo que dice la cultura es que lo más alto de la experiencia humana es la expresión sexual. Y ahí es donde tú encuentras la verdadera versión de quién tú eres. Y es por eso que todo este ruido que está haciendo la cultura. Pero tú no puedes dejar que la cultura minimice quién tú eres, hablando de afecciones y experiencias. Así que mira esto. Tu identidad está arraigada de que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, que tú fuiste para tener una relación con Él. Tú fuiste diseñado para conocerlo y ser conocido por Él, y por eso Él es el que te define, y tu identidad está arraigada, que tú eres un hijo o una hija de Dios, que tú puedas tener una relación con Él y Él convierta tu vida. Y por nuestro pecado, nuestra relación ha sido separada, ha sido marcada, y ahora lo que la humanidad está haciendo es que sus deseos y sus afecciones y las cosas que ellos desean, que son pecaminosas, son los apetitos, tratando de encontrar en la creación lo que tenemos que encontrar en el Creador. Y gracias a Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que nos ame y que pudiera morir en la cruz por mí, para que en Él nosotros podamos ser redimidos y tener una nueva identidad. Escúchame lo que te estoy diciendo. Tú no eres tus deseos. Y yo quiero mostrarte en la Escritura esta transformación. Primera de Corintios 6:9. Mira lo que dice. ¿No sabías que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y mira la lista. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni maledicientes, ni estafadores heredarán el reino de los cielos. Y mira esta lista, porque yo pienso que nosotros, como dicen, hay como homosexuales, y ellos no van a heredar el reino de los cielos. Y también está hablando de avaros. Y mira, vamos a pagar nuestros taxes ahora. ¿Y cuántos pueden decir, wow? Tenemos que entender que la injusticia es injusticia. Y lo que Pablo está describiendo aquí es un estilo de vida que lo está practicando cuando nuestra vida es conducida por nuestros deseos y encontramos nuestra identidad en esto. Tú eres pecador y tus deseos te están diciendo cómo tú eres. Pero antes que Cristo, eso es lo que definía mi vida. Es donde nuestra fuente de identidad. Pero mira el resto de la identidad. Mira lo que dice el 11. Y esto erais algunos, pero han sido lavados y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Jesús Cristo. Algunos de ustedes eran eso. Eso le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia en Corintios, de una comunidad, una comunidad tan corrupta como la de Corintios en ese tiempo. Cuando estamos hablando de adoración pagana y de prostitución y de tantas cosas sexuales. Y eso es lo que dice en la iglesia. La iglesia de Cristo Jesús está hecha de gente que eran de esa manera, pero ya no son así. ¿Qué son ahora? Son lavados, se han sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tus deseos no te definen. Cuando entras en una relación con Jesús, esos deseos podrían mantenerse en ti y puede que nunca se vayan de este lado de la eternidad. Pero esto es lo que tú necesitas saber. Pablo necesita decir, según de Corintios 4 dice, si alguien está en Cristo es una nueva criatura. Todo lo pasado ya pasó, ahora viene lo nuevo. Y Jesús te puede dar la fuerza. Y en mi propia historia, yo era expuesto a la pornografía a los 10 años, a los 11 años más o menos.
Y eso causó mucho poder en mí. Y cosas que se levantaron, se despertaron en mí en una etapa muy temprana. Y comencé a vivir una vida de decisiones que me llevaron a un comportamiento sexual desordenado. Pornografía entró a mi vida y fue una batalla. Muchos años después de que conocí a Cristo. Y puedo mirar atrás a mi vida y que había una temporada en mi vida donde yo no tenía esperanza. Yo decía, yo no encontraba victoria sobre esos deseos. Yo pensé que esos deseos se habían ido por siempre y que iba a ser santo de una vez por todas. Pero ¿sabes qué he descubierto después de 30 años de convertido? Es que que Dios me ha dado unos nuevos apetitos, y entre más alimento esos apetitos, comienzo a crecer más y confío en el Espíritu Santo. Otros apetitos se quedan a un lado y esos deseos hacia el pecado tal vez nunca me dejen. Y aquí está la verdad número 3. Y esto es lo que he aprendido con mi historia. Esta es la verdad número 3. En Jesús encontramos suficiente gracia y un poder sobrenatural. En Jesús encontramos suficientemente gracia y poder sobrenatural. Y mira lo que dice en 2 Corintios 12:9. Mi gracia es suficiente en mí. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esa aguja en su corazón, en su cuerpo, nunca se fue. Y Dios finalmente dijo, no lo voy a quitarte eso, pero Dios le dijo, mi gracia es suficiente para ti. Esas cosas en tu vida que tú quieres que se vayan, no lo voy a quitar, Pablo. Tú vas a luchar el resto de tu vida. Pero quiero que sepas que hay una gracia que es suficiente para ti, para cada momento, cada tentación, cada dificultad que tú encares. Y después dice esto. Pablo recuerda, mi poder se perfecciona en ti cuando tú eres débil. Cuando tú entiendes esto, tú dices, yo no puedo vencer esto. Estos deseos, esta lucha no se parece que se va nunca. Y Jesús le está diciendo, hey, mira, no se tiene que ir. En tus deseos acerca del pecado hay debilidad. Y cuando tú vienes a mí débil y te rindes a mí, esto es lo que pasa, mi fuerza y la presencia del Espíritu Santo te da poder y nunca sabías que tú tenías. Y por eso es que la confesión y el darte cuenta de tu tendencia nos hace tan libres. Porque cuando yo puedo ser honesto ante Él y traer toda esa oscuridad a la luz del Evangelio, y tú puedes decir, yo soy débil en este área, ya no lo tengo que luchar por mí mismo, y yo invoco el nombre de Cristo y llamo a otras personas que me ayuden, y el poder del enemigo que me tenía en la oscuridad ya no me puede sacar de la luz. Y ahora estoy en un lugar de debilidad. Viene el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y de repente la victoria es posible. Y mira lo que dice Pablo. Y yo me glorifico en mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que, hermanos y hermanas, si tú estás luchando con una lucha sexual, quiero que sepas algo. Dios te ama. Y sí, ese tipo de vida te lleva a un lío de pecado, pero Él te quiere redimir y hay esperanza y hay sanidad. Los que están luchando con pornografía, que tú estás luchando con lujuria, quiero que sepas, la misma verdad pasa contigo y hay victoria en Cristo. Hay libertad y esa libertad es real. Yo quiero te pedir un favor, por favor, ponte de pie. Lo que vamos a hacer ahora es,
Vamos a dar un pequeño tiempo de respuesta. Y esta es la respuesta que quiero que me miren, por favor. El opuesto de la homosexualidad no es ser heterosexual. Eso no es. Lo opuesto de homosexualidad es santidad. Es rendición a los planes de Dios. Así que lo opuesto de pornografía es santidad. Y santidad es donde nosotros podemos experimentar la llenura de lo que Dios quiere en nosotros. Y yo sé que en este cuarto que me estás escuchando, estás tan cansado de estas luchas sexuales, sin importar qué tipo de pecado es, pero hay libertad en este lugar. Este altar va a estar abierto para ustedes y vamos a cantar, pero yo te estoy desafiando que si el Espíritu Santo te está hablando y si el enemigo te está diciendo no le digas a nadie, no, quédate donde tú estás, porque la oscuridad te persigue. Pero si tú sales a la luz, hay libertad y Él lo sabe. Libertad no viene de cuando los deseos se van. La libertad es solamente estar al otro lado de cuando tú reconoces de que lo necesitas. Y ahí es donde encontramos el poder del Señor. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén.